Bienvenidos nuevamente aquí en el espacio de Proyecto Orión y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante delicado. Se va a dividir en tres partes. Primero, las malas traducciones y en esta oportunidad voy a hacer un ejercicio con ustedes de mostrarlas con el hebreo. Porque si leemos solamente la Biblia sin tener el hebreo al lado, no vamos a caer en cuenta en muchas cosas que están erradas, equivocadas y tendenciosamente cambiadas por un fin teológico. También vamos a ver un poco sobre los inventos de palabras o esos cambios teológicos. También vamos a ver un poco sobre de dónde nace el tema del nuevo pacto cristiano, que habla mucho de que el Antiguo Testamento ya pasó y el nuevo pacto ahora con Jesucristo en el pago de los pecados, el cual eso es un invento cristiano. Y vamos a hablar propiamente dicho del invento del pecado original, del pago de los pecados mediante un hombre que sería en este caso Jesucristo y cómo se arma toda esta doctrina cristiana que también es un invento. Antes que nada voy a comenzar con una pequeña reflexión del profesor César Silva, del cual aunque tengamos algunas que otras diferencias, lo respeto bastante y en esta oportunidad voy a presentar una reflexión de un minuto de uno de sus videos que me llamó bastante la atención y que precisamente habla sobre estas malas traducciones. Así que vamos a escuchar para dar inicio luego a la reflexión y al análisis completo de este video bastante interesante. Así que no te vayas. Vamos a compartir pantalla y en esta oportunidad vamos a escuchar al profesor César Silva. Pero tenemos, como siempre, que decir esto. Es lamentable, pero los traductores han sido deshonestos. Un traductor no le debe lealtad a la agenda religiosa de su iglesia, ni a los estatutos de la iglesia o congregación a la cual pertenece. Un traductor le debe lealtad al texto que está traduciendo. El texto manda, no lo que diga tu pastor o lo que diga la iglesia, porque estos traductores suelen decir, bueno, como esto no encaja, pero yo quiero que encaje para que diga, para que hable de Jesús, retuerzo la traducción deliberadamente y la hago mal, porque los traductores saben de lo que estoy hablando. Yo no estoy descubriendo la pólvora y lo que estoy haciendo no es hebreo nivel Dios, nivel Chuck Norris. Este es un hebreo nivel básico. Tanto así, un hebreo a nivel básico que de alguna forma u otra vamos a ir mostrando en esta exposición. El profesor César Silva tiene un canal de YouTube llamado Biblia sin filtro, también tiene una escuela llamada Limud que se dedica enormemente a demostrar tanto las equivocaciones de las malas traducciones, pero también mostrar la cultura y las raíces hebreas y cómo tener mejores ojos a la hora de tener una lectura más amplia de lo que sería de nuestra Biblia o de la Biblia que tenemos en casa, pero de la mano del hebreo. ¿Ok? Entonces, ya comenzando con esta pequeña reflexión del profesor César Silva, vamos de lleno a mostrar ciertos aspectos. Por ejemplo, aquí vamos a ver algo interesante que descubrí hace poco en un video pasado. Si leemos en la Reina Valera de 1960, en Génesis 35:29, leemos, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Aquí leemos la palabra el espíritu. Exhaló Isaac el espíritu. Sabes que yo uso la página Logos Calogos para hacer una Biblia interlineal entre el hebreo y el español. Pero cuando vamos a ver aquí las palabras reales de lo que se usó en el hebreo original, dice, y expiró Isaac y murió, y fue reunido a su pueblo. Es decir, ¿a dónde en una de estas palabras está la palabra ruach o ruach, que sería traducido como espíritu? Olvídense por un momento de Mauro Biglino y que Ruach significa un ovni o nave espacial, porque eso depende de algunos contextos, sobre todo del Génesis. Pero en específico, como la palabra Ruach, como todas las palabras hebreas, tienen
muchos significados, depende del contexto, va a cambiar el significado de la palabra. Y en esta oportunidad la palabra ruach significa espíritu. Pero aquí simplemente la traducción al español y seguramente también al inglés se inventa esta palabra, el espíritu. Y uno puede decir, no, bueno, pero se puede suponer que realmente se está hablando del espíritu. El problema está es que no solamente hay una definición de espíritu, hay una definición de alma, de aliento, de nefesh, ruach, neshamah, lo que hablamos en el video del alma, del espíritu. Es decir, es delicado inventarse una palabra así porque para Occidente nada más existe la palabra espíritu y la palabra alma y más o menos significan lo mismo y bueno, al final algo invisible e intangible salió del cuerpo y bueno, y fue al cielo. No, pero en el contexto hebreo es muy delicado inventar palabras y colocárselo cuando aquí en el texto original simplemente no existe. Y expiró Isaac y murió y fue reunido a su pueblo. En ningún momento está la palabra Ruach, ni Nefesh, ni Neshamah, ni Hayá, ni Yehidá. Nada que tenga que ver con algo espiritual. Entonces así se inventan las palabras, porque luego viene el cristianismo y usa este mismo texto para decir que, bueno, existe un espíritu y lo clasifican con alma, cuando en realidad esta palabra en el hebreo no existió. Aquí está, espíritu, y aquí no existe. Primer invento. Pueden existir más textos, pero quería como quedar esta idea de que, mira, se están inventando las palabras. Vamos a cerrar aquí. Vamos a ir ahora a un tema bastante interesante, que ya el profesor César Silva lo explica en sus videos, pero básicamente explica de que, por ejemplo, en este famoso texto de Isaías 9:6, que esto lo usan los cristianos para decir que esto habla del nacimiento del Mesías, dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El cristianismo tiene el curioso hábito de agarrar solamente un texto y lo saca del contexto del capítulo completo y decir, eso habla del Mesías. Pero hay ciertas variantes de traducciones, por ejemplo, la palabra aquí, Dios fuerte, da la impresión de que sí, como Jesús es Dios, está hablando de Dios, está hablando de Jesús. Pero César Silva explica que aquí en este texto exactamente, aquí, Dios fuerte, él, Gibor, en realidad esto no tiene que ver con fortaleza o con fuerte. En realidad tiene que ver con la palabra, si vamos aquí a la palabra, guerrero. Claro, en la definición de RB, es decir, de la definición de Reina Valera, va a decir es fuerte, es gigante, valiente, poderoso. Pero en la definición original es guerrero. ¿Ok? El O poderoso. En otras palabras, la traducción original debe ser guerrero de Dios. Ese muchacho o ese niño que nació es un guerrero de él o un guerrero de Dios. Para nada tiene que ver que es la representación de Dios fuerte en la tierra. Y aquí, básicamente, Padre Eterno, que sería esta otra traducción, Padre Eterno, que hay dos correlaciones, que como Jesús es Dios, entonces se le puede decir Padre, porque entonces está la Trinidad. Y básicamente se explica que la palabra Padre, en este contexto, como es algo militar, es como que un jefe o un líder que no tiene nada que ver con el contexto de padre familiar, por lo tanto tiene que ver más con una cuestión de un líder, tiene que ver con esta cuestión, un líder perpetuo, y para nada tiene que ver con la palabra eternidad. La palabra eternidad, como ya hemos hablado millones de veces en este canal, no está en el diccionario hebreo, porque si vamos aquí en esta palabra y nos vamos a esta palabra que es ad, que dice aquí duración, sentido de avance o perpetuidad. En ningún momento está la palabra eternidad, porque la palabra eternidad no existe.
así como la palabra olam, que también significa, o lo mal tradujeron como eternidad, es tiempo remoto, tiempo indefinido. Pero en la Reina Valera, arbitrariamente, lo pone como eternamente, eternidad, eterno, y obviamente aquí está la palabra perpetuo, pero entre las dos palabras prefieren elegir la palabra eterno porque así le da una connotación teológica ya más metafísica cristiana, para hacerlo ver que no, eso está hablando del Mesías, de Jesús. Y en realidad habla de un líder perpetuo que va a tener un tiempo muy largo de mando, eh, que es indefinido. Entonces aquí se habla de otra persona, no se habla de Jesús de Nazaret. Y eso pregúntale a un judío. No sé, nada más con esas dos variantes de cambio de Dios fuerte, que en realidad es guerrero de Dios, y Padre eterno, que no significa Padre eterno, sino que un líder perpetuo de una duración indefinida, ya cambia un poquito que en realidad esto no se está hablando de una profecía mesiánica. Simplemente con esas dos variantes de traducción, más la lectura completa del capítulo 9, eso ya nos da a entender que se habla de otro contexto en ese escenario, en ese tiempo. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto de aquí, ya le explicamos la parte de perpetuidad. El famoso texto de Isaías 7:14, también de un texto que se habla de una profecía a Jesús, que va a concebir supuestamente una virgen, que dice, por tanto el Señor mismo os dará la señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto se divide en dos partes, fácil. Aquí cuando se habla de la palabra virgen en hebreo es betulá. Esta palabra es betulá. Vamos a ver. Cuando le damos clic, no es betulá, es alma. Y alma significa muchacha o joven. Muchacha joven o muchacha, que no necesariamente tiene que ser virgen. Pero la definición de Reina Valera le mete como doncella o virgen. Y no puede ser así, porque si ponemos aquí virgen en hebreo, betulá, aquí, sin ir muy lejos, la palabra hebrea para virgen es betulá, al igual que la palabra hebrea para los signos de virginidad, betulín, es decir, vírgenes, betulín. Aquí está la prueba, pero no estamos hablando de la palabra betulá, sino de la palabra alma. Pero claro, como quieren encajar la definición como un nacimiento virginal, obviamente quieren hacerlo a la profecía del Señor Jesucristo. Y claro, su nombre será Emmanuel. Se está hablando de otra persona, no se está hablando de Yeshua. Se está hablando de Emmanuel. Se habla de otra persona, de otro contexto, de otra historia. Pero fíjense cómo la mala traducción de una sola palabra, virgen, se crea toda una doctrina, en este caso más el catolicismo, de la Virgen María y los legionarios de la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Otra traducción cambiada por una teología, que defienden más la teología que la traducción. ¿Ok? Esto ya lo hablamos en otros videos más. Seguimos aquí, paramos. Vamos a ver ahora el tema del nuevo pacto. El tema del nuevo pacto se dice que hay un pacto viejo, que es el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, y un pacto nuevo que comienza con Jesucristo por el pago de los pecados. Y todos deben creer en él porque hay un pacto viejo, ¿no? Entonces, claro, aquí vemos en Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es interesante porque este pacto o este nuevo pacto tiene que ver con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya aquí en este texto te explica que trata es de Israel, que trata es de Judá. Nuevamente, yo estoy hablando aquí de traducciones, estoy hablando aquí de contexto. Yo no voy a hablar aquí de Yahvé, de extraterrestres, de Roash, de que si Yahvé es un Elohim y Yahvé es un arconte. Yo no estoy hablando de ese tema, aparte en ese tema. Ese tema tiene que ver con Mauro Biglino y con las tesis de Mauro Biglino.
Simplemente estoy hablando de temas de traducciones y por qué nacen ciertas doctrinas que no están sujetas al libro que se dicen basar. Ya después podemos hablar de otras cosas. Entonces, volvamos otra vez y vamos a retomar. Entonces, ya este pacto no tiene que ver con los gentiles. Este pacto no tiene que ver con paganos o con cristianos a futuro. Ya este texto en el mismo versículo te dice que tiene que ver con Israel y con la casa de Judá. Claro, aquí dice nuevo pacto, ¿ok? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, cuando vamos al hebreo, hay una maniobra, en este caso de Pablo de Tarso, cuando vamos a Hebreos 8:9, que manipula el texto. Y fíjense cómo va la manipulación, ¿ok? Ya sabemos que el nuevo pacto nace de Jeremías 31:31. Vamos a cerrar aquí. Y vamos a ver cómo Pablo de Tarso cambia un texto hebreo, que ya lo vamos a leer, y le hace ver que dice otra cosa, para justificar el hecho de que el pacto que hizo Yahvé antes ya es viejo y necesitamos un nuevo pacto con el Señor Jesucristo. Si leemos Hebreos 8:9, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hagámosle caso a esta parte de me desentendí, que sería, vamos a ver, vamos a verificar la palabra desentendí. Cuando vamos a ver qué palabra es la palabra ameleo, desatender, descuidar, dejar de hacer caso, es decir, ya no le hice caso más a ese pueblo del cual me desentendí porque no pertenecieron en mi pacto. Y este texto está haciendo relato del texto que es Jeremías 31:32, el siguiente versículo. Entonces, cumplió Pablo de Tarso al pie de la letra con la traducción. Vamos a leer la palabra me desentendí en la Torá, en mal llamado Viejo Testamento. Vamos a ver. Si vamos a ir al texto que cita Pablo de Tarso, que es Jeremías 31:32, vamos a ver, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Perfecto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Fíjense que aquí cambia completamente el sentido. El texto original dice, fui yo un marido para ellos. Aquí vemos esta palabra, fui un marido, Val, maestro, casarse, estuve arraigado, fui un marido para ellos, fui marido. Y el texto hebreo manipulado por el mismo Pablo de Tarso o en su defecto el autor, porque recordemos que hubo 14 cartas, de cuales nada más se han demostrado que 7 muy posiblemente fue escrito por Pablo, pero otras 7 no fueron escritos por Pablo de Tarso. Entonces, Pablo de Tarso o el autor de dichas cartas de Hebreos cambia el texto. Me desentendí. Cuando usa la palabra me desentendí, ya hay como una connotación, ya como que Yahvé ya no quiere, o Dios ya no quiere ya más algo con Israel. Va a hacer pacto con otras personas, se lo va a cambiar a otra gente. Y es grave porque le cambia el sentido del texto. Simplemente con este cambio de traducción, ya hecho por Pablo de Tarso, ni siquiera por los traductores, sino por el mismo Pablo de Tarso. ¿Ok? Entonces cerramos aquí en esta traducción de hebreo, esta traducción de Jeremías 31:31. ¿Ok? Y nos vamos ahora aquí a Hebreos 8:13, al final toda esa carta. Y ahora quiere justificar Pablo de Tarso al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Pablo de Tarso quiere reinterpretar las escrituras diciendo que el pacto que hizo Yahvé a su pueblo de Israel va a desaparecer próximamente porque ya viene
la nueva enseñanza de Jesús de Nazaret como un nuevo pacto. Y esta es una de las razones por las cuales hay una gran discrepancia del por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías ni el Nuevo Testamento como parte de sus libros. Porque esto va en contra de lo que enseña la misma Torá, mal llamado Antiguo Testamento. Porque como voy a demostrar más adelante, Yahvé nunca prometió partir ese pacto. Aunque en el texto que acabamos de leer, da la impresión de que va a ser un nuevo pacto en Jeremías 31 al 32, en realidad tiene otra connotación, otro significado, pero nunca que va a romper ese pacto, porque se contradeciría a sí mismo, y el texto no se contradice. Pero aquí Pablo de Tarso, en este texto, muestra o quiere dar a entender de que la Torah ya es una ley antigua. Ok, nuevamente digo, solamente estoy hablando de lo que dice el texto. Yo no estoy metiendo mis opiniones personales. Yo tengo de repente opiniones muy distintas al judaísmo y todo lo demás, pero estamos hablando meramente en temas de traducciones y cómo ya desde los inicios de las cartas de Paulinas quieren cambiar la intencionalidad de algo que los judíos defienden y con base. La pregunta es, ¿por qué no aceptan el Nuevo Testamento como nuevo pacto? Si Pablo de Tarso ya está diciendo, aunque ya demostramos que Pablo de Tarso va a cambiar la traducción, la cambió, pero ¿por qué lo que dice al final de Hebreos 8 no lo aceptan? De que se va a desaparecer el viejo pacto, que ahora es el Viejo Testamento y va a haber un Nuevo Testamento o un nuevo pacto. Por lo siguiente, Salmos 105 del 8 al 11. Se acordó para siempre de su pacto, un pacto perpetuo, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, es decir, para muchas generaciones, la cual concertó con Abraham, de su juramento a Isaac, lo estableció con Jacob, por decreto de Israel, por pacto sempiterno, es decir, por siempre, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Primer versículo o primer texto, donde dice que ese pacto nunca se va a quitar y se va a poner otro. Es un pacto sempiterno. Primer texto. Segundo texto. Levítico 26. Levítico 26 podemos leer 26:44. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. Es decir, yo no voy a desecharlos invalidando mi pacto, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo Jehová, estos estatutos son los estatutos, ordenanzas y leyes, la alajá que estableció Jehová para entre sí y los hijos de Israel en el monte del Sinaí por mano de Moisés. Segundo texto, que dice, no, en vez de yo rechazar mi pacto y crear otros, porque de repente ustedes me decepcionaron o tuvieron pecado, porque el pueblo de Israel a veces cometía pecado como pueblo y se desviaban, y por eso los profetas se lamentaban, porque Israel estaba nuevamente entrando en idolatría y todo esto. Los profetas decían, recuerden de las viejas sendas, vuelvan a las sendas, vuelvan a las leyes, vuelvan a la Torá, a la ley, porque ese pacto es eterno y ese pacto se va a cumplir hasta el final. En ningún momento aquí Yahvé habla de que se va a interrumpir ese pacto. Jueces 2. Y dice, dice aquí, y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. Es decir, a pesar de que Yahvé está reclamando que ustedes, en este contexto, ellos no estaban atendiendo su voz, estaban desviando todo lo demás, Yahvé dice, yo no voy a invalidar mi pacto, jamás. Nunca dice, quizás invalidaré mi pacto en algún futuro lejano o cercano. Él dice jamás. Y este sería el texto más fuerte, Jueces 2, donde
En ningún momento se habla de una invalidación a futuro del pacto. Entonces podemos aquí caer en cuenta que en realidad lo que Pablo de Tarso hace es inventarse una nueva doctrina de un nuevo pacto, del cual la Torá no lo acepta. Hay 3 textos de muchos que hablan de un pacto eterno, del principio de la tierra de Egipto. Entonces por eso es una de las razones de que Jesús de Nazaret no puede aceptarse como un nuevo pacto. No se puede aceptar, el judaísmo no va a aceptar nunca el cristianismo por este tema del pacto, entre otras muchas de las razones más. Porque Yahvé nunca dejó su pacto. ¿Ok? Cerramos esto. Y hay una gran diferencia también con respecto a que el cristianismo hace proselitismo, es decir, va casa a casa, trata de predicar, trata de evangelizar, trata de ir a todas las almas posibles, a ser pescadores de hombres, para que conozcan la palabra del Señor, el Señor Jesucristo. El judaísmo enseña algo distinto. En Jeremías 31, 34, en el mismo Jeremías 31, como dice Jacob de Filosofía Judía, si leen Jeremías 31 dejarán de ser cristianos, porque cada versículo rompe cada paradigma cristiano. Aquí dice, y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, es decir, predica, toma, conoce al Señor, porque todos conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, todos me conocerán, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es una gran diferencia entre la evangelización cristiana y el hecho de que el judaísmo no hace proselitismo, porque cuando venga la era mesiánica o esa nueva restauración, o el Mesías, o con lo que ellos dicen, todo el mundo va a estar convencido de que ese es o eso va a venir de Dios. Y todos desde el interior de los corazones, porque ahí más adelante dice, estableceré un nuevo pacto en los corazones de mis hijos. Todo comenzará desde el interior del ser humano, desde el espíritu. O el anitzú, como dicen los judíos más secretistas, ¿no? Los más secretos de la cábala. Cerramos aquí. La diferencia con el cristianismo es que mientras que el cristianismo manda a evangelizar haciendo proselitismo, el judaísmo muestra que todos, sin necesidad de esa imposición, todos conocerán la ley de Dios y el esclarecimiento comenzará en el interior, en el corazón, porque cuando sigan leyendo Jeremías 31, 31, 32, 33, 34, verán que dice, estableceré mi ley en sus corazones. Sigamos aquí. Ahora vamos a ir al tema del pecado original. Ya hablamos del nuevo pacto y ya demostramos que el nuevo pacto es una manipulación comenzando de Pablo de Tarso, distinto a lo que dice el texto original y otros textos. Es decir, si nos basamos en textos, más allá después de lo que nosotros creamos y todo lo demás, nunca se rompió ese pacto. Por lo tanto, el nacimiento del cristianismo viene de un invento. Y este va a ser peor de lo del pecado original. Fíjense, en Jeremías 31:30, volviendo 3 versículos antes, vamos a leer el 29 primero. Dice, aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Es decir, cada uno va a pagar por su propio pecado. No tiene sentido entonces que el texto de Jeremías 31 hable de un nuevo pacto a futuro mediante Jesucristo, de una persona, de un Mesías inventado, porque textos anteriores o versículos anteriores habla precisamente de una doctrina distinta a la del cristianismo del pecado original. Se habla que cada hombre, cada mujer, cada persona va a pagar por sus propios pecados, por su propio mal, de causa y efecto. Y lo dice ese texto. Pero si solamente leemos Jeremías 31:31, que dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, son ciegos de decir, no, no será con la casa de Israel y la casa de Judá. Simplemente me voy a concentrar en el nuevo pacto. Y ahí voy a armar toda una doctrina. Pero no leen el capítulo completo. Si leen un versículo atrás, dice que cada uno pagará por el pecado de cada quien. Es decir, cada uno va a pagar por sus propios pecados. Entonces, es otra contradicción. El pecado original
Y esa doctrina es un invento del cristianismo posterior. ¿Y quién la inventó? Pablo de Tarso. Seguimos. Cada persona muere por su propio pecado en aquellos días que se cumplirá la profecía, y nunca acepta que un hombre muera por los pecados de todos o el pecado original de la herencia de Adán y Eva. Esto refuerza la idea del famoso capítulo de Ezequiel 18:20. Si vamos a Ezequiel 18:20, termina de rematar esta idea muy clara en la Torá, y estoy hablando siempre de la misma Biblia que usan los cristianos, y dice: solo aquel que peque morirá. Ezequiel 18:20. Ni el Hijo ha de pagar por los pecados del Padre, ni el Padre por los pecados del Hijo. El justo recibirá su premio y su justicia. El premio es su justicia. ¿Ok? Y la justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Aquí no se habla de la redención de un hombre por el pecado de todos. El judaísmo, más bien, el Viejo Testamento o la Torá, el Taná, como lo quieran llamar, no acepta esto. Entonces, claro, el cristianismo se inventa un nuevo pacto, una nueva doctrina, una nueva cuestión para justificar toda una maraña de enseñanzas posteriores que nada tienen que ver con lo escrito en la Torá. Y claro, te hacen creer de que Jesús estuvo o quitó o abrogó la Torá y creó una nueva ley, cuando Jesús de Nazaret dijo todo lo contrario, según la Biblia. Ojo, estoy hablando simple en el texto. Ya después, si queremos sacar Caballo de Troya, el libro Urantia, que Jesús de repente tuvo otra postura o la otra enseñanza, ese es otro asunto. Pero estoy hablando expresamente de lo que dice el texto. ¿Ok? Entonces voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Ok? Y vamos a leer lo siguiente. Vamos a leer esto. El judaísmo considera que los pactos anteriores no se revocan por los textos ya mencionados, que leímos ahí, que mi pacto será sempiterno, jamás romperé mi pacto, sino que se renuevan. Es decir, aunque diga que voy a hacer un nuevo pacto, no como el que hice, como a sus padres, es que se va a renovar ese pacto a un esclarecimiento mayor de la Torá. No es que va a revocar y va a ser uno, porque entonces sería una contradicción del mismo Yahvé. Aunque contradicciones ya hemos encontrado en la Biblia, pero bueno, esto es lo que explica más que todo la línea de la Torá. ¿Ok? A eso me voy a limitar. Sino que se renuevan esos pactos. La Torá nunca rechaza al pueblo de Israel, como ya hemos leído. Es un nuevo esclarecimiento de los primeros pactos, de los pactos con los primeros padres. Pero nunca la intención fue lo que trató de hacer Pablo de Tarso, en hacer entender, manipulando el texto, como ya vimos al inicio, que el viejo pacto estaba por desaparecer y que Cristo sería el nuevo pacto como pago de los pecados de todos. Como ya hemos leído en Ezequiel 18, eso no cuadra. Algo muy contrario de lo que la Torá enseña. Y cabe recordar que Jesús enseña que, según la Biblia, el Nuevo Testamento, Jesús no va a quitar la Torá, sino que la va a hacer cumplir hasta su última letra. ¿Y eso en dónde lo podemos encontrar? Aquí. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido a quitar la Torá. Recordemos que ya hemos hablado en un capítulo anterior que la palabra ley puede ser también puesta como estatutos, preceptos. La palabra original aquí es Torá. Pero si colocan la palabra Torá, ya le va a hacer un cortocircuito al cristianismo, porque inmediatamente va a relacionar la misma Torá que los judíos defiendan. Entonces necesitan cambiar y poner la palabra ley, para como que, bueno, está hablando de otra ley, pero en realidad se está hablando de la Torá. La palabra ley en hebreo es Torá. No penséis que he venido a quitar la Torá o los profetas. No he venido a quitarla, sino a cumplirla, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo, hasta que se vaya el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, es decir, ninguna iot, perecerá de la Torá, hasta que todas las cosas sean hechas de lo que está escrita en la Torá. Entonces Jesús, según este texto, defendió la Torá. Entonces, fíjense cómo demuestro toda la maraña de manipulación en el texto con el hebreo, sin salirme a otros textos u a otros libros. ¿Ok?
Sé que cada persona tiene distintas creencias, unos son gnósticos, otros vienen, como ya dije, del caballo de Troya, el libro Urantia, otros vienen de la metafísica, otros vienen del judío mesiánico, es decir, ya cada cual parte o siga su rumbo como quieran. Pero si vamos a hablar de un tema en específico con respecto a la Biblia, a la Torá o el Tanakh, vamos a la traducción. Vamos a saber de historia, vamos a darle un hilo conductor, vamos a saber las manipulaciones. Y a partir de ahí tenemos una defensa un poquito más suspicaz en saber cómo usar la Biblia con el hebreo. No solamente vamos a limitarnos a leer la Biblia así y ya. Porque, por ejemplo, como vimos en un capítulo pasado, vamos a leer la palabra alma, vamos a leer la palabra espíritu, pero nunca vamos a caer en la cuenta de que en realidad son más palabras que están atrás de estas palabras en español que se limitan solamente a uno o dos conceptos, cuando en realidad hay 5, 6, 7 conceptos atrás de la palabra alma y la palabra espíritu, a la palabra aliento, a la palabra vida. Entonces, es bueno y por eso yo enseño a usar logos calogos para demostrar que, aunque arriba te dice una palabra como lo que dijimos al inicio, espíritu, como la Reina Valera, y en todas las Biblias va a estar la palabra espíritu, pero cuando leemos en el hebreo la palabra espíritu no está. Y es delicado, porque quizás en el español, bueno, es una palabra más, una palabra menos, al final se está hablando de la misma historia, pasemos página y se habla de otra historia y ya, lo importante es que se murió. No, porque cada palabra es importante dentro del lenguaje del mundo hebreo. Por eso los judíos son celosos con sus cosas, son celosos con sus palabras, porque cada palabra que cambia en traducciones, como la palabra virgen de Betulá y Alma, se puede armar toda una doctrina completa de llevar toda una vida completa a una doctrina que es una mentira. En este caso, llevado al catolicismo. O una palabra que no existe, como es como limbo, purgatorio, y siglos, o mejor dicho, sí, siglos y décadas creyendo en algo que no está escrito aquí. ¿Ok? Entonces vamos a dar 3 pasos para atrás, vamos a ver las traducciones, vamos a escuchar un poquito más por lo menos académicos o profesores que manejen el hebreo, entre ellos César Silva, Mario Sabán. En este caso también he dado recomendaciones a Jacob de filosofía judía, que él hace debates con cristianos y demuestra precisamente en esa práctica de hacer disertaciones y contrapunteo, él defiende todos estos puntos de manera mucho más larga. Y así poco a poco vamos a darle sentido de dónde nacen las cosas y de dónde vamos a partir nuestras creencias. Entonces, bueno, espero que le hayan disfrutado este video para mí enriquecedor de dónde nacen las cosas entre la manipulación del texto, el nuevo pacto y el pecado original. Si te gustó este video, puedes ir a esta lista de reproducción donde hay reflexiones incómodas y análisis de todo esto y de otros temas más. No solamente el tema de la Biblia, sino también el tema de extraterrestres, el tema de reencarnación, el karma, lo que usted quiera. Suscríbete si eres nuevo o nueva aquí en el canal. Mi nombre es Simón Guardia, te doy la más cordial bienvenida y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Proyecto Orión. Hasta pronto.